Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 19. El sacrificio. Respirando hondo, abrí los ojos y encontré a Rainbow Dash aún dormida, roncando fuerte con el cuerpo extendido sobre la mitad de la tienda. Mi cabeza daba vueltas de confusión. ¿Qué coño pasó anoche? Apretando los dientes, intenté refrescar mi memoria, porque todo se había vuelto borroso. Había sufrido tanto dolor físico que mi mente intentaba bloquearlo todo, y tuve que luchar para recuperar mi recuerdo. Lo primero que se me ocurrió fue lo que Noleg le había hecho a Duilit, y lo que casi me hizo a mí. Sus palabras resonaron desde la parte trasera de mi cráneo, serpenteando en mi mente e inundándome de ira. No hubo un solo periodo de ella que no bendijera con mi presencia. Ni siquiera los aullantes vientos del bosque helado podían reprimir sus gritos recordando esas palabras. Sentí que el estómago se me calentaba, con la bilis subiéndome por la garganta. Me imaginé la cara agonizante de Duilit, con los ojos apretados, gritando a pleno pulmón para que parara. No podía soportarlo, y justo cuando sentía que iba a vomitar, recordé otra cosa. El cuerpo, justo antes de despertarme, no le había sacado a una persona entera de mí. ¿Quién era? Concio. Pensé, levantando las cejas. Nada. Por primera vez en meses, la voz en mi cabeza ya no estaba presente. Noleg nos había separado de verdad, y además, conocía la verdadera identidad de Concio. Polvo de estrellas, me susurré a mí mismo. ¿Quién demonios era Stardust? Tragando la rabia que me quedaba por el abuso abominable de Duilit, me obligué a concentrarme. Apretando la mandíbula, intenté desesperadamente recordar todos los detalles, pero después de que mi misterioso pasajero me fuera arrebatado, mi memoria casi se desmoronó por completo. Si recordaba reírme, a lo que supuse que la tortura de Noleg había sido suficiente para hacerme perder la cabeza. ¿Cuánto dolor había soportado anoche? Casi me alegré de no poder recordarlo bien. Lo que sea que mi cerebro hubiera hecho para suprimir tal tormento, estaba agradecido por ello. Con la luz del amanecer entrando en la tienda, elegí no recrearme. Quienquiera que fuera Stardust, y lo que Noleg estuviera haciendo con él, no podría hacer nada hasta la visita de esta noche. Rodando hacia Rainbow Dash, le di un codazo, que apenas la molestó. Arcoiris, despierta. Le dije con ternura, dándole otro codazo. No quiero. Gimió ella en respuesta. Pues si no lo haces, te haré cosquillas en las pezuñas. Vas a perder dientes, gruñó. Abrió los ojos, se sentó y soltó un gran bostezo. Ni siquiera hay tanta luz fuera. Protestó, ¿qué hora es? Hora de moverse. Replicé. Diciendo algo muy desagradable en voz baja, Rainbow Dash se frotó los ojos y salió de la tienda conmigo. Se puso de pie y se estiró como un gato, y no pude evitar encontrarlo entrañable. Al notar que la observaba, se bajó aún más, soltando un bufido bastante sugerente al hacerlo. Rápidamente alcé una ceja, indicando que sabía lo que hacía y que no me impresionaba en absoluto. ¿Qué? Preguntó inocentemente, es que, estirar. Ajá. Respondí con sequedad, poniendo los ojos en blanco. Blue entonces bajó revoloteando de un árbol cercano y nos saludó, posándose en mi hombro con un alegre saludo. ¿Has dormido bien? Le pregunté. Inclinando la cabeza en señal de confirmación, presionó su pico contra mi cara antes de volver al cielo. Mientras tanto, fui a la alforja a recoger nuestro desayuno.
Siendo la atleta que era, Rainbow había preparado numerosas barras de cereales llenas de proteínas, y decidiendo vengarme un poco después de sus bromas escandalosas, cogí una y la desenvolví para ella. Luego la colgué delante de su nariz y, justo cuando estaba a punto de quitármela, la subí más alto hasta que no pudo alcanzarla. «Tío, ¿en serio?», gimió. «Vamos, trabaja para ello». Me reí. Rodando los ojos, Rainbow Dash se puso de pie sobre sus patas traseras, momento en el que Blue descendió y agarró la barra con sus garras, arrebatándosela. «¿De verdad?», Dacia gritó. «Quark. Trabaja para ello. Trabajad para conseguirlo», chilló en voz alta. Al alzar el vuelo, Rainbow corrió tras el pájaro, solo para que él me bajara la barra. La atrapé, y Rainbow aterrizó frente a mí con los músculos visiblemente tensos bajo su piel, preparándose para una pelea. «Ah, Bubu, si me tiras encima, lo suelto y entonces estarás comiendo tierra», advertí. «Yo, el bar», gruñó. Blue aterrizó entonces en mi hombro y graznó suavemente en mi oído. «Alimenta al pony, pero no así, chico sucio». «Quark». Estallando en carcajadas, negué con la cabeza incrédulo mientras Blue subía y bajaba emocionado, ahora terriblemente orgulloso de sí mismo. Confundido, Dacia preguntó qué había dicho. «No te preocupes». Me rié. «No, tío, en serio, ¿qué ha dicho?». Negándome a responder, le lancé la barra, que atrapó con la boca y empezó a masticar rápidamente. Cruzando los brazos, exhalé por la nariz y le lancé a la yegua una pícara risada. ¿Ves lo mucho más sabrosa que es la comida cuando has trabajado por ella? Entornando los ojos, Rainbow tragó saliva y luego se lanzó sobre mí para intentar derribarme al suelo. Luchamos durante un buen rato, jugando por inmovilizarnos. Mientras tanto, Blue sobrevolaba, animándonos a los dos con ideas disparatadas que se volvían cada vez más obscenas a medida que su entusiasmo crecía. «¿Sí? Que comience la violencia. Quark. Lucha hasta la muerte. La supervivencia del más apartamento. Quark. Dale un puñetazo en la nariz. Mordile las cejas. Muérdele la oreja. Dale una patada en los huevos. Dale un toque en el pezón izquierdo. Haz pis en los ojos. Aparea con ella para establecer la dominancia. Manchar el orden natural y crear un bebé híbrido que exista únicamente como una ofensa personal a Dios». No pude tomarme en serio la pelea después de eso, y Rainbow Dash tampoco. Los dos nos giramos de espaldas y empezamos a repartir de risas irresistibles. Literalmente había lágrimas corriendo por nuestras caras mientras aullábamos y ululábamos al pájaro, que ya había aterrizado y ahora se movía arriba y abajo de alegría. Finalmente nos calmamos y, tras secarnos los ojos, recogimos el campamento y empezamos a seguir adelante, todavía riéndonos para nosotros. Estos últimos días con Rainbow Dash habían sido mucho mejores de lo que esperaba. Aparte de la discusión sobre Dueligt el primer día, nos habíamos llevado de maravilla. Solo había una cosa que no me había gustado, y era el coqueteo. Siendo la yegua que era, Rainbow no era muy buena aceptando que no me interesaba, y eso empezaba a ponerme de los nervios. Aunque respetaba que yo siguiera de luto por Bunny, también se había encargado de intentar distraerme de ese dolor, sugiriendo continuamente que podía ayudarme a seguir adelante. Ya había dicho 2 veces que no estaba en condiciones de un rebote, pero sus intentos poco sutiles de conquistarme persistieron. En realidad, esto me dejó confundido. Como ya he dicho, no veía a los ponis de esa manera, pero solo había tantas expresiones sensuales que Rainbow podía lanzarme antes de que la línea empezara a difuminarse. Me sorprendía disfrutándolo un momento, halagado por el hecho de que me buscaran de esa manera. Después de todo el dolor que había pasado, emocional y físicamente, una pequeña parte de mí había pensado en rendirse, pero simplemente no podía hacerlo. Seguía sufriendo demasiado, y como le había dicho a Dueligt, estaría pensando en Bunny todo el tiempo.
Solo sentía culpa, y ya estaba llena de suficiente de eso. Rainbow estaba ahora en el aire, volando junto a Blue mientras yo avanzaba arrastrando los pies por debajo de ellos, mirando hacia arriba con una sonrisa en la cara. Estaba presenciando magia en dos frentes, con el loro encantado por la voz cantante de Fluttershy, lo que lo hacía tan sapiente como cualquier ser humano. Mientras tanto, Rainbow Dash tenía apenas una fracción de su peso corporal normal, como me había explicado Aun Urien cuando me dio los collares. Con la magia en el cerebro, mis pensamientos se dirigieron a la sustancia que lo alimentaba, junto con toda la vida en el universo. El concepto de maná me resultaba totalmente desconcertante, más aún el hecho de que todos teníamos almas, hechas de maná. Ahora sabía con certeza que el cuerpo y el alma eran dos entidades separadas, lo que significaba que más allá de la muerte, había un lugar al que iban las almas. ¿Significaba esto que había una vida después de la muerte? ¿Había un siguiente lugar? ¿O fuimos reencarnados, con nuestras almas encontrando nuevos cuerpos al que llamar hogar? Si ha de ser real en Ecurus, con un inframundo como Duilig mencionó una vez, eso confirmaba al menos que su mundo tenía una vida después de la muerte. ¿Y la Tierra? ¿Teníamos un inframundo? ¿Se manejaba de forma diferente el gobierno de la muerte y las almas a lo largo de la insondable extensión de dimensiones a lo largo de la realidad? ¿Y si para los humanos nuestras almas simplemente se disipan tras la muerte, volviendo a ser maná puro mientras nos desvanecimos, convirtiéndonos en uno con el universo? Y a pesar de todo eso, ¿qué define siquiera un alma? Era un fantasma de nosotros mismos, habitando dentro de nuestras formas mortales como un titiritero invisible. Quizá era solo un cúmulo de energía que albergaba nuestros recuerdos y personalidades. Recordando los acontecimientos de Chernobyl, recordé cómo las almas humanas atrapadas dentro del colmillo de elefante habían sido desglosadas y llevadas a mi propio cuerpo cuando toqué el fragmento de orbe. Si existía una vida después de la muerte, esas pobres víctimas ciertamente no habían aceptado la invitación. Mi propia alma, según explicó Aun Urien, era más fuerte por haber absorbido las de mis semejantes. Desde entonces, me había vuelto apenas un poco más fuerte como ser mortal, tanto en mente como en cuerpo. Pensándolo bien, probablemente así había sobrevivido hasta ahora, con mis reflejos ligeramente agudizados dándome la ventaja que necesitaba en el foso de combate de la familia de sangre. Empecé a preguntarme si habría sobrevivido si no hubiera estado imbuido con el maná de esas almas desafortunadas. Sin su fuerza, ¿habría sido digno de alcanzar este día? Parpadeando varias veces, me detuve a mitad de la espiral y empecé a reírme para mí mismo. Estaba teniendo una crisis existencial, mientras un Pegaso alienígena parlante sobrevolaba mi cabeza, del cual había pasado los últimos días intentando seducirme. A su lado había un loro sapiente y bromista, y como trío alegre buscábamos un trozo mágico de cristal, procedente de la tierra mágica de Ponis de Questria. Dioses arriba, qué vida, sí, no estuvo exento de sufrimientos, desde el arrancar las alas de Rainbow, el ataque del oso, la pérdida de Bunny y la desgarradora revelación de anoche, en la que no le cabía al oído a la nauseabunda gravedad del abuso de Duilig. Pero más allá de todo eso, realmente estaba en una aventura viva y palpable, al estilo de El Señor de los Anillos. Recorrer la tierra a pie, dormir en la calle, luchar y matar enemigos nefastos, y presenciar cosas increíbles, desde las cumbres de las cimas portuguesas hasta las profundidades cavernosas del propio cerebro de un unicornio. Había visto cosas que nadie creería jamás, cosas que solo podían comprenderse como una obra de ficción. Quizá podría ser algo así, pensé para mí mismo. Quizá cuando todo esto terminara, volvería a contar mi historia en forma de cuento. Rob Kakeran había hecho lo mismo, después de todo, escribiendo My Little Daisy como una simple fábula, ocultando la verdad a plena vista. Mirando hacia abajo, murmuré para mí misma divertida, pensando en toda la gente que podría leer semejante historia, sin saber nunca cuándo ni dónde la verdad se filtraba en la ficción.
Cada historia tenía su momento más sombrío, y me imaginaba que perder a Bunny era mío. Claro, tener la sombra de un semidios demoníaco en mi cabeza no era precisamente una alegría, pero una vez resuelto ese asunto, vi un futuro brillante por delante. La única forma era subir desde aquí, porque por fin me había hecho amiga de Doilit, y con el tiempo me aseguraría de que todos, incluso Rainbow Dash, volvieran a quererla. Cuidado, soñadora. Con un grito, levanté la vista justo cuando Rainbow me agarró, tirando de mí hacia arriba y al aire. Maldita sea, Rainbow. Avísame. Ladré. ¿Sí? Se rió, continuando a levantarme. Batió las alas intensamente, llevándome cada vez más alto, hasta que estuve a unos pocos metros del suelo. Vale, eso es suficiente. Le grité. Se supone que deberías tomártelo con calma. Ignorándome, siguió ascendiendo y yo me agarré a sus piernas y traje saliva mientras subíamos, y subíamos, y subíamos. Pronto llegamos a la cima de los árboles y, cuando me arrastró por encima del bosque, se me quedó la boca abierta. La vista era precioso. Vaya, murmuré. Ahora sabes lo que te has estado perdiendo. Se rió, jadeando. A pesar de sentir las pezuñas de Dacie bajo mis brazos y mis manos agarrándolas con firmeza, sentí que volaba por un momento. Miré hacia abajo y vi los árboles bajo mí, y luego eché un vistazo por encima del hombro a la cordillera a lo lejos. Así era volar, y era increíble. ¡Wow! Bramé. Incapaz de dejar de sonreír, contemplé la vista con un aire de éxtasis, hasta que la fuerza de Dacie se desvaneció y me devolvió a bajar. Aún sonriendo, me giré y la miré, agradeciéndole que me permitiera vivir un momento tan impresionante. Sonriéndome, me dijo que era bienvenido, y por un instante no vi ningún pony más. En cambio, simplemente veía a un amigo, igual a mí en todos los sentidos. No duró mucho, con la criatura de otro mundo volviendo rápidamente a mi vista, pero por un instante de mi corazón eufórico, me encontré interesado en la yegua, y de una manera que no quería, parando para pasar la noche, montamos la tienda y, con la nieve fuera, Blue se dedicó a descansar dentro de la alforja. Le habíamos invitado a entrar en la tienda, pero él declinó respetuosamente, porque los ronquidos de Rainbow eran simplemente demasiado para él. Después de cenar, el pájaro se metió en la bolsa y encontró un sitio para posarse. En cuanto a nosotros, cerramos la cremallera de la tienda y nos acomodamos juntos. Sin estar demasiado dormido todavía, empezamos a hablar, y fue entonces cuando Rainbow Dash me hizo una pregunta bastante inesperada. Oye, pues, no sé si está bien preguntar o no, pero, lo he tenido en mente hoy. Tras un momento de silencio, ladeó la cabeza y frunció el ceño. Desde Brasil, has tenido que matar a unos cuantos tíos. Más de unos cuantos. Me burlé pensativo. Continuando con un toque de ansiedad, Rainbow preguntó qué se sentía al matar a alguien. Apartando la boca, aparté la mirada, recordando cómo Bunny me había hecho exactamente la misma pregunta. Después de respirar, le di una respuesta similar, pero esta vez no oculté la verdad más profunda. Es confuso. Murmuré. Parte de esto se siente horrible, como si fuera lo peor del mundo. Te sientes como un monstruo asqueroso e imperdonable. Luego hay un lado más calmado, más racional, desconectado de las emociones. Los hombres que he matado eran malos, y quitarles la vida era para protegerme a mí mismo o a la de otros. Pero si te soy sincero, Dacie, hay otra parte también. ¿Ah, sí? Dijo en voz baja, tragando saliva. Sí, tiene una emoción. Le expliqué. Es como una subidón. ¿Quieres decir, como, la emoción del peligro? Preguntó. Negando con la cabeza, intenté encontrar la manera de que tuviera sentido. ¿Cómo te sientes cuando ganas una carrera? Le propuse. No después, cuando celebras, sino en ese momento, ese instante en el que cruzas la meta. ¿Cómo se siente esa parte para ti? Reflexionando un momento, intentó explicarlo. Es como si nada más importara por un momento.
El mundo entero soy solo yo, ¿sabes? Ni siquiera puedo pensar cuando cruzo la línea, todos son solo sentimientos, estos sentimientos locos y súper fuertes. Te juro que no te estoy tomando el pelo, pero sinceramente se siente un poco como sexo. Hay tanta presión y tensión, y de repente llega una gran liberación, y te deja alucinado. Así es como se siente ganar una carrera para mí. Riéndose nerviosamente, Daisy se disculpó si su descripción era demasiado burda, a lo que negué con la cabeza. No, lo entiendo. Le aseguré. Sé exactamente a qué te refieres. Tragué saliva, encorvé los hombros antes de volver a sumergirme en mi respuesta. La primera vez que maté a alguien, me sentí mal. De hecho, si no recuerdo mal, estaba enfermo. Os dije a todos que necesitaba ir al baño y salí corriendo hacia los arbustos. La verdad, vomité y lloré durante como 20 minutos. Joder, me acuerdo de eso. Exclamó, nos preocupamos por ti, luego volviste y dijiste que solo estabas cagando, ¿verdad? Sí, eso era. Refunfuñé, pero bueno, después de esa primera, cada muerte se ha sentido exactamente como acabas de describirla. Debajo de toda la moral, los pensamientos y la lógica, hay una abrumadora sensación de alivio. Como dices, la presión alcanza su punto máximo y explota dentro de ti como fuegos artificiales. Por un instante, es como si fueras el rey del mundo. Así es como se siente matar a alguien, Rainbow, se siente como ganar. Durante un buen rato, la yegua me miró, sin saber muy bien qué pensar de lo que le había contado. Finalmente, bajó la cabeza y me dio las gracias por explicarle. Sonriendo débilmente, le dije que era más que bienvenida y que nunca tendría que rehuir esas preguntas en el futuro. Luego nos acomodamos y empezamos a quedarnos dormidos poco a poco. Buenas noches, tío. Murmuró. Buenas noches, Daisy. Le respondí con un sonido tarareado. El Pegaso se estremeció levemente, pero no dijo nada. Suponiendo que era simplemente el frío, cerré los ojos e intenté dormir. Tardó un poco, pero al final pude. Por primera noche en una semana, no hubo visita de Nolek, ni tampoco un bosque gris para explorar. Fuera lo que hubiera ocurrido la noche anterior, marcaba el comienzo de algo nuevo, y solo podía esperar que Concio, o más bien polvo de estrellas, estuviera bien. Me desperté al mismo tiempo que Rainbow Dash, y con los dos sentados al unísono, nos dimos un abrazo amistoso y salimos de la tienda. El suelo, antes blando, estaba completamente helado, con escarcha cubriendo gran parte de la tierra a nuestro alrededor. Blue salió de la alforja y, tras despeinarle las plumas y inclinar la cabeza en señal de saludo, saltó a mi hombro, donde permaneció hasta después del desayuno. Según él, hoy llegaríamos a la pieza del orbe, así que los tres estábamos llenos de emoción. Recogiendo el campamento con prisa, partimos con un paso ligero, o al menos mi paso, porque Blue y Rainbow pasaban la mayor parte del tiempo en el aire. Al acercarnos a nuestra presa, el terreno empezó a inclinarse hacia arriba, con el fragmento en la cima de otra montaña, aunque mucho más pequeña. Pronto, la pendiente se volvió bastante ardua, y la subida requirió que mis manos ayudaran a trepar por el terreno. Y entonces, sin previo aviso, un fuerte estruendo sonó delante, haciendo que mis amigos emplumados aterrizaran a mi lado. No sonó como un disparo, fue más explosivo que eso. No dijiste nada sobre que hubiera gente aquí, Blue. Sí sé. Antes no lo sabía, capullos. Le respondió balbuceando, erizándole las plumas. Bueno, explorad adelante. Ordené. No voy a entrar en esto a ciegas. ¿Qué? ¿Por qué yo? Porque eres un pájaro. Nadie va a inmutarse si te mira de reojo. Cediendo hasta ese punto, Blue me dio un beso enfadado en la cabeza antes de revolotear entre los árboles para investigar. Luego me giré hacia Rainbow Dash y le ordené que esperara aquí hasta nuevo aviso. Ni hablar. Protestó, nos mantenemos juntos. Dash, eres azul brillante con el pelo color arco iris. Le señalé.
Te verán a kilómetros, y lo último que necesitamos es que te vean. ¿Puedes no ser idiota con esto y esperar aquí por mí? Apretando la mandíbula, puso los ojos en blanco y asintió. ¿Y si al final necesitas ayuda?, preguntó, con los ojos llenos de ansiedad. Entonces te llamaré. ¿Lo prometes? Lo prometo. Con una sonrisa tranquilizadora, miré sus ojos rosa intenso, y ella me devolvió la mirada. Entonces la vi inclinarse hacia adelante y me aparté rápidamente para aclararme la garganta. Rainbow hizo lo mismo, apartando la mirada y tragando saliva. Haciendo todo lo posible por no poner los ojos en blanco, le di una palmada en la melena y la dejé escondida. Con gran precaución, avancé a paso de tortuga, y al llegar a la cima de la pendiente, vi una visión muy curiosa. Había 2 grandes tiendas, junto con 7 hombres, todos de pie alrededor de una extraña estructura de piedra. Con una altura de unos 2 metros, el monolito tenía grandes fragmentos de cristal azul sobresaliendo y estaba cubierto de grietas que desprendían una luz brillante, aludiendo a algo en su interior. El fragmento de orbe, murmuré pensativo. Junto a las tiendas había numerosas cajas de dinamita, junto con numerosos picos, muchos de los cuales estaban astillados y rotos. Quienquiera que fueran estos hombres, intentaban romper la estructura. Vamos por ahí, chicos. Sigue así, gritó uno de ellos. Sonaba americano, con su acento sureño que sugería un origen texano, o quizás carolinés del sur. Al dar la orden, uno de sus compañeros se acercó al monolito con un pico y procedió a atacarlo. Cuando el metal chocó contra la piedra, el pilar emitió un profundo zumbido, acompañado de un pequeño trozo de roca que caía, dejando al descubierto más cristal. «Esa maldita cosa está maldita, tío», gritó uno de los otros hombres. «Oh, deja de quejarte», ladró el primer hombre. Tragando saliva, me di cuenta de que, con estos hombres tras la pieza del orbe, tendría que detenerlos, y no creía que pedirlo amablemente fuera suficiente. La conversación de anoche con Rainbow Dash no pudo haber sido en peor momento, porque parecía que la violencia volvía a estar en el horizonte. Siendo un grupo de 7, sabía que tenía que separarlos, porque no había forma de que pudiera llevarlos a todos de golpe. Para ello, hice un plan para entrar en una de las tiendas y así poder tender al menos una de ellas. Al ver a Blue en una rama cercana, le hice señas para que pudiéramos consultar. 8 hombres a mi cuenta, me dijo, brillantes dentro de la roca. Solo cuento 7, ¿dónde está el 8º? En la tienda más cercana. RRK. Muy borracho. A eso, exhalé divertido, porque parecía que alguien disfrutaba bebiendo en el trabajo. ¿Y las armas? Le sugerí. ¿Alguna pistola que pueda usar? Solo una. Blue me informó. Hay un Urinklevom en la tienda del fondo. Resoplando de nuevo, sonreí con suficiencia, recordando mi vieja escopeta de Brasil. Urinklevom me había servido bien, hasta que fue destruido por colmillo de elefante. Croxbane también, para el caso, ya me había sido perdido, robado por uno de los corsarios de Oip poco antes del incendio. Ya fuera esta escopeta nueva o algo completamente distinto, necesitaba un arma personal nueva. Concentrándome, le dije a Blue que distrajera a los hombres mientras yo me colaba en la tienda más cercana, para poder ocuparme silenciosamente del borracho y, con suerte, pasara por la escopeta. Por supuesto, solo soy la distracción, Crow. Tío, si crees que puedes ayudarme a matarlos, adelante. Ante eso, Blue entrecerró los ojos, mirándome con picardía. Acepto su desafío, señor. Despegando de nuevo, voló más cerca de los hombres, esperando en un árbol cercano mi señal. Mientras tanto, yo avancé alrededor de la tierra inclinada hasta acercarme a la primera tienda. Blue recibió entonces un asentimiento mío y tomó su lista para presentarse. Al caer al suelo revoloteando, se acercó tambaleándose a uno de los hombres y soltó un silbido curioso. Mirad esto, chicos. Gritó uno de los hombres, es un loro. ¿Qué? Dijo uno de los otros, ni de broma.
Tomando un descanso en su trabajo, los hombres dejaron sus picos para inspeccionar al ave, desconcertados por la presencia de un animal tropical en esta parte del mundo, y mucho menos en esta época del año. La distracción funcionó de maravilla, y yo llegué a la primera tienda con facilidad. Fui recogiendo una de las mangos rotas del pico por el camino, que serviría como estaca hasta que encontrara algo mejor. Los hombres empezaban a perder interés por el Blue, cuando uno de ellos firmó accidentalmente su propia sentencia de muerte. «Estás muy lejos de casa, pequeño amigo, Poggy quiere una galleta». Ante eso, Blue ladeó la cabeza y procedió a desatar el infierno. «Malditos normies, Lanzando hacia adelante, clavó su pico en la cara del hombre, arañando con sus garras. Ya ciego, el hombre gritó de dolor y apartó al loro, que alzó el vuelo y rodeó antes de lanzarse de nuevo para atacarlo aún más. Los demás corrieron hacia ellos y empezaron a blandir sus picos, intentando desesperadamente detener al pájaro. Uno de ellos golpeó accidentalmente la cabeza del hombre herido, rompiéndola como un huevo y matándolo al instante. La sangre y el cerebro salpicaron en todas direcciones, mientras el loro continuaba su asalto, lanzando en picado repetidamente a las cabezas de los demás y chillando a pleno pulmón. «Llámame Poggy otra vez, bastardos endogámicos. Ofréceme galletas, te reto. Os voy a abrir a todos y os voy a hacer un hit por dentro, ¿me oyes? Vosotros, babeantes y boquiabiertos de carne. Malditos receptáculos de mierda lamepiés. Te parezco una Poggy, vosotros cabrones. Parezco que tengo hambre de galletas, imbéciles de cerveja y devoradores de pis. Pelea conmigo. Pelea conmigo, escoria yanqui miserable». Tragando saliva, me quedé a partes iguales sorprendida y divertida por el ataque del ave. Sabía que el pequeño desgraciado odiaba los estereotipos del loro, pero no creía que los aborreciera tanto. Incapaz de contener una risa desconcertada, empecé a retroceder dentro de la tienda, disfrutando todo lo posible del espectáculo. ¿Qué pasa?», preguntó una voz arrastrada. Al encontrarme cara a cara con el borracho del grupo, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Me miró y parpadeó, suponiendo que yo era solo otro miembro de su grupo. Estaba completamente desconectado, y yo estaba dispuesto a dejarle ir, pero dado que estos hombres estaban allí por la pieza del orbe, sabía lo que tenía que hacer. «Perdona por esto, colega», murmuré. En un instante, le di un golpe en la cabeza con el mango del pico, derribándolo como si fuera un saco de patatas. Estaba dormido como un tomate, pero seguía respirando, así que intenté pensar rápidamente en la mejor forma de acabar con él. Sin tiempo a dudar, coloqué la punta afilada del mango roto contra la nuca de su cuello y usé todo mi peso para atravesarlo. Aunque se estremeció un momento, supe que estaba demasiado ebrio para estar angustiado, y en solo unos segundos, todo terminó. El corazón empezó a latir con fuerza en el pecho y la adrenalina recorría mi cuerpo como una tormenta atronadora. La emoción que describí anoche estaba muy presente, pero antes de que pudiera pensar en eso, el sonido de un disparo me hizo saltar de la cabeza. «Mierda, sí sé». Uno de los hombres, en un intento de derribar a Blue, me había ganado hasta el arma en la tienda contigua. El sigilo estaba descartado ahora, necesitaba salvar a Blue antes de que dispararan otro tiro. Sacando la estaca del cuello del hombre muerto, salí disparada de la tienda y vi rápidamente al pistolero, siguiendo a Blue mientras volaba evasivamente. Me acerqué a él con prisa, y antes de que se diera cuenta de que ya había bajado el mango del pico en su cabeza con todas mis fuerzas. Dejó caer el arma de inmediato, tambaleándose hasta arrodillarse y agarrándose la cabeza, ahora aturdido. Sin dudarlo, le clavé el extremo afilado y ensangrentado en el vientre, atravesándolo y obligándole a tumbarse de espaldas. La estaca se clavó en el suelo bajo él y lo inmovilizó, donde lo dejé morir. «Joder, tenemos compañía». El jefe del grupo gamaba. Ignorando rápidamente a Blue, los 4 hombres restantes se acercaron a mí, picos en alto.
No tuve tiempo de alcanzar la escopeta, y cuando llegó el primer ataque, me vi obligado a entrar desarmado. Agachándome bajo el primer golpe, le di un puñetazo en la garganta al agresor con toda la fuerza que pude, sacándole inmediatamente de la pelea. Cayendo al suelo, se alejó arrastrándose de mí, jadeando y con dificultad. El siguiente ataque vino en forma de un golpe descendente, que esquivé saltando hacia un lado, solo para que otro golpe se acercara a mí, fallándome por unos centímetros. No era como en las películas, donde los ataques llegaban uno a uno, eran implacables y al unísono, con la única intención de matarme. No habría sobrevivido si no fuera por Blue, que rápidamente volvió a bombardear en picado a los hombres, arañando y picoteando sus cabezas y cuellos para darme una oportunidad. Al ver uno, me lancé sobre uno de los hombres mientras levantaba su pico, derribándolo al suelo y obligándole a soltarlo. Los demás no dudaron en acercarse, obligándome a rodar para alejarme, recogiendo sutilmente un fino trozo de piedra dentada en el proceso. Sin saber esto, otro hombre lanzó una embestida sobre mí, y procedí a clavarle la piedra en el cuello, perforándole la tráquea. Corriendo a agarrar la herida, no se resistió cuando le cogí el pico, pues su atención estaba únicamente en el hecho de que estaba muriendo. Tambaleándose alejándose intentó llegar a las tiendas, solo para desplomarse de camino. Ahora armado con un arma, me enfrenté con valentía a los tres restantes, tensando los músculos y apretando los dientes. «Vamos, chicos. Vamos a ver», les gruñí. Los dos con picos avanzaron, mientras el tercero recogió una piedra y se la lanzó a Blue, golpeando al pájaro y derribándolo del aire. Luego me lanzó otra piedra, de la que me aparté para protegerme la cara. Me golpeó el hombro, pero entre la adrenalina en mis venas y la última semana de tortura de Nolek, fue prácticamente indoloro. Uno de los otros se acercó a la distancia de ataque y, pasando a la ofensiva, me adelanté y me giré de nuevo, balanceando mi pico con total despreocupación. Le alcanzó el costado del cuerpo y lo desgarró, con carne, sangre y huesos estallando al suelo. Una parte de su pulmón colgaba ahora del enorme agujero que yo había creado, y tras un débil intento de empujarlo de nuevo donde debía, el hombre sucumbió al shock, acurrucándose en bola y desangrándose. Mientras tanto, el segundo hombre más cercano llegó hasta mí, y como acababa de asestar el golpe mortal a su amigo, no esperó para devolverle el favor. Me lanzó un golpe y yo usé mi propio pico para desviarlo. La fuerza del impacto arrancó la herramienta de mis manos, igual que con él, haciendo que ambos picos cayeran al suelo. Luego se lanzó sobre mí y me inmovilizó, y a pesar de mis propios méritos, era más grande que yo y también más fuerte. Incapaz de apartarlo de encima, no tuve otra opción que agarrarle las muñecas y apartar desesperadamente sus manos. Fracasando poco a poco en este intento, vi horrorizada cómo sus pulgares se acercaban cada vez más a mis ojos, ansiosos por empujarlos en mi cabeza y aplastarlos como uvas. «Dash. Dacie», grité, con la voz quebrada por el miedo. En un instante, el Pegaso emergió, embistiéndose con mi atacante con suficiente fuerza como para apartarlo de encima. Se oyó un fuerte crujido cuando uno de sus cascos chocó contra el lado izquierdo de su cara, y mientras ambos rodaban, me levanté de un salto para enfrentarme al último adversario. Aturdido por la aparición repentina de un pony multicolor volador, ni siquiera se dio cuenta cuando cogí el pico más cercano y empecé a marchar hacia él. Cuando me vio, ya era demasiado tarde, con el instrumento de minería clavándose en su pecho superior y destruyendo su esternón, deteniendo de inmediato lo que quedaba de su corazón. Murió en un instante, quedó inerte y se desplomó en el suelo, llevándose el pico con él. Luego miré a Rainbow Dash, que miraba el cuerpo inmóvil a su lado y la sangre que ahora manchaba su pezuña derecha. Al mirar la cabeza del hombre muerto, me di cuenta de lo fuerte que había chocado con él y traje saliva. No era una imagen agradable. Dash no respondió. Arcoíris. Hablé, esta vez más alto. ¿Qué he hecho?, murmuró. Con una última mirada a lo que una vez fue el rostro de un hombre, Rainbow se giró para mirarme, con el rostro pálido y los ojos vidriosos.
Eso no me pareció ganar, croó. Yo, creo que voy a vomitar. Dándome la vuelta, el Pegaso empezó a vomitar, y de forma bastante violenta. Luego intentó acercarse a mí, balanceándose de un lado a otro. Tras solo unos pasos, se desmayó, cayendo de lado y dejando de moverse. La primera muerte siempre era la más difícil, pero al igual que la mía, había sido en un acto para salvar a otra persona, y con suficiente tiempo, supe que se recuperaría de esto. Empecé a acercarme a ella, y fue entonces cuando escuché un fuerte clic. Joder, murmuré, bajando la cabeza. Sí, así es. Gruñó el hombre, con la voz ronca y ronca. Era el que había dado un puñetazo en la garganta, que se había arrastrado lejos de la pelea. En medio de todo, no estaba contando, y tras recuperarme de mi devastador golpe, él recogió la escopeta, que aún contenía una bala sin gastar. Levantando lentamente las manos, me giré para mirar a mi posible asesino, donde lo encontré a solo unos metros, apuntando directamente a mi cabeza. Si apretaba el gatillo, se acababa, y habiendo matado a todos sus compañeros, no esperaba una negociación amistosa. Muy consciente de mis probabilidades, solté un suspiro pesado, sabiendo que bien podría haber muerto por esa razón. ¿Qué esperas? Suspiré, una disculpa. ¿Quién eres? Respondió entre dientes, ¿quién te envió? ¿Y qué demonios es esa cosa? Señaló a Rainbow Dash y, con un sutil suspiro de alivio, me di cuenta de que tenía suerte, porque el hombre quería respuestas. Sabiendo que solo uno de nosotros saldría vivo de esto, adopté el enfoque honesto, porque si le contaba lo suficiente para saber que decía la verdad, quizá me forjara una oportunidad. No es que me creas, pero ella es de otro mundo. Le dije, ese pilar de allí contiene una reliquia de su hogar. Hay otros 5 iguales, repartidos por todo el mundo. La he estado ayudando a encontrarlos, para que pueda volver a donde pertenece. Miró el Pegaso, luego la estructura rocosa, pero nunca apuntó hacia otro lado. No quería hacer esto. Seguí, señalando todos los cuerpos, tengo órdenes de mantener estas cosas a salvo, y eso significa deshacerse de testigos. Mira, sé que es un puto cliché, pero solo hago mi trabajo. ¿Tu trabajo? Repitió, alzando los labios en un gruñido, tu trabajo. Acabas de matar a mi maldito equipo, cabrón. ¿Ahora dices que esto es una mierda alienígena? No, no te creo. Apretando la pistola, me di cuenta de que iba a disparar, y fue entonces cuando Blue soltó un silbido agudo desde arriba, desviando la atención del hombre. Olvidando a alguien, hijo de puta. Chilló. Tras recuperarse de haber sido derribado, el valiente guacamayo descendió con un grito de guerra, garras extendidas. El arma se inclinó hacia arriba y, con un estruendo ensordecedor, disparó. Aparte del primer sobresalto, me quedé paralizado, observando horrorizado cómo plumas azules brillantes estallaban de repente en todas direcciones. Entonces la realización me invadió y, con un gran jadeo, solté un rugido bestial. ¡Ah! La rabia me consumió y cargué contra el hombre con venganza y redencio, derribándolo al suelo. Mis puños golpeaban como meteoritos, con la única intención de arrebatarle cada gota de vida. Pero no estaba indefenso, y tras recibir unos cuantos golpes, giró la cabeza para esquivar. Luego me golpeó en la mandíbula con su propio golpe, rompiendo mi concentración lo justo para apartarme y correr hacia el monolito. Salí corriendo tras él, derribándolo de nuevo al suelo. Aunque golpeé y golpeé su cabeza y cuerpo, el cabrón era duro, y tras una feroz pelea, encontró su camino sobre mí. Luego pasó la mano por encima de mi cabeza, para coger un fino trozo de cristal del monolito interior. Como una daga de cristal, intentó clavarla en mi cuello, pero yo le agarré la muñeca y lo detuve a pocos centímetros del golpe mortal. Él empujó con todas sus fuerzas, y yo con todas las mías, con los dos jadeando y gruñendo como animales. Durante lo que pareció una eternidad, nos empujamos el uno contra el otro, hasta que su fuerza se agotó y sentí que temblaba sobre mí.
Alzando el brazo libre, agarré la parte trasera de su cabeza y empecé a tirarla hacia abajo, mientras giraba lentamente su mano hasta que el cristal apuntó hacia arriba. Con la punta cerrándose ahora sobre su propia cara, el hombre empezó a entrar en pánico, intentando desesperadamente apartar el fragmento, aunque yo lo mantuve firmemente bloqueado. Y entonces, con un golpe brusco en la nuca, se lanzó hacia adelante y el cristal le atravesó el ojo. Gritó como nunca había oído antes, y rápidamente le golpeé la cabeza por segunda vez, clavando la punta más profundo en su cabeza. Con un grito abrupto, el hombre empezó a convulsionar, y de sus labios salió un jadeo de muerte, hasta que finalmente se quedó inerte para siempre. Se acabó. Necesitando un segundo para recuperar el aliento, me tumbé bajo él un momento más, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Entonces sentí un calor extendiéndose contra mi rodilla y rápidamente aparté el cuerpo del hombre antes de que pudiera derramarse más sobre mí. Echando un vistazo al daño que había causado, reprimí una arcada, porque la vista de su cuenca ocular oscura y destrozada era demasiado, incluso para mí. Después de usar su ropa para limpiarme las manos, me arrastré hasta la escopeta y miré a mi alrededor. Se me hundió el corazón en el estómago, porque las plumas de Blue estaban esparcidas por todas partes. No quedaba mucho del pobre pájaro. Había sido completamente y absolutamente dispersado al viento. Había dado su vida para salvar la mía, y así fue que, a pesar de su forma escasa, murió en este mundo, un coloso. Oh, Blue, respiré, cayendo de rodillas. Oh, magnífico bastardo, todos habíamos querido a nuestra pequeña compañera, y yo ya sabía cuánto iba a romper el corazón de todos, especialmente a Fluttershy. Merecía un entierro digno, así que, con un nudo en la garganta, reuní todo lo que pude de él, apilándolo todo. Esas no son mis plumas, juró Rainbow. Al girarme, la encontré de pie a unos metros de mí, temblando como una hoja. Blue está muerto, jadeé, con la voz ronca y distante. Temblando, el Pegaso miró el montón de restos emplumados y me preguntó qué había pasado. Incapaz de hablar, simplemente señalé la escopeta, que le dijo todo lo que necesitaba saber. Tambaleándose hacia mí, Dacia se acercó y apoyó la cabeza en mi cadera, y yo le puse una mano en la cabeza, acariciando suavemente su melena para su comodidad y para la mía. Esto es realmente jodido. Se atragantó, mirando al vacío. Lo sé. Respondí. Cayún, acabo de matar a alguien. Olfateando, me arrodillé y la miré a los ojos. Mírame. Siguiendo temblando, hizo justo eso, y fruncí el ceño. Me salvaste. Le dije. Ese hombre estaba a punto de acabar con mi vida, y si no hubieras hecho lo que hiciste, él lo habría conseguido. No eres la primera en esta compañía que quita una vida, Rainbow, y tal como le dije, era él o yo. Por supuesto, me refería a Rarity, que había apuñalado a Vladimir Kikaskov en el cuello, salvándome el día que maté a Inigo. Pensándolo bien, a pesar de que el Bill le obligaba a disfrutarlo, Duilig también había matado para proteger a otros. Se lo señalé a Rainbow, y aunque abrió la boca para objetar, no salió ninguna palabra al ver la verdad tal y como era. Siguiendo temblando, la yegua se sentó y procesó la información, mientras yo ayudaba a limpiar la sangre de su pezuña derecha. Luego me puse a trabajar en el entierro, usando uno de los picos para cavar un agujero lo suficientemente profundo como para considerarse una tumba. Cuando terminé, bajé los restos de Blue dentro y lo llené. Rainbow observaba, aún digiriendo lentamente todo lo que había pasado. Arrodillándome, dije unas palabras, felicitándole por su valentía y agradeciéndole no solo por ser mi salvador, sino también por ser el más grande, divertido y ridículamente maravilloso pequeño que había conocido. En verdad, habría llorado si no estuviera ya de luto. Después de Bungie, este golpe, admitidamente, fue más suave de lo que debería. En cuanto a Rainbow Dash, seguía en shock, así que, sin una lágrima entre nosotros, nos despedimos y caminamos hacia el monolito. A su alrededor había herramientas rotas y pedazos de roca y cristal.
Estos hombres habían estado trabajando duro para entrar en ella, pero a pesar del daño causado, evidentemente habían fracasado. Me acerqué a la grieta más grande y miré dentro, donde vi el tercer fragmento de orbe, brillando intensamente. Rainbow Dash también vino a mirar, y al acercarse, el pilar empezó a vibrar. Entonces saltamos hacia atrás sorprendidos, porque al tocar su pezuña, la piedra cayó, dejando al descubierto el núcleo de cristal. ¿Qué acabas de hacer?, pregunté. Yo no he hecho nada. Dacia exclamó. Acabo de tocarla. Frunciendo el ceño, intenté averiguar qué había causado la reacción. Este grupo de hombres había estado golpeando con picos y artillería sin mucho éxito, pero Rainbow había arrancado la carcasa exterior con el más leve toque. Supuse la hipótesis de que, al ser habitante de Kurus, el fragmento del orbe la reconoció como amiga y estuvo dispuesto a dejarla reclamar. Espera, ¿estás diciendo que esto salió de la pieza del orbe?, preguntó Rainbow. Creo que sí, respondí, desarrollando la teoría, quiero decir, estamos hablando del orbe de los titanes. Antes cubría todo tu planeta con un campo de fuerza, estoy bastante seguro de que es capaz de protegerse a sí mismo. Apuesto lo que sea a que creció este pilar a su alrededor para evitar caer en manos equivocadas. Tiene sentido, murmuró Dacia. Al acercarme, me sentí más impresionado que nada. Este cristal había resistido la dinamita, junto con el constante golpeteo de los picos, pero apenas había un rasguño en la maldita cosa. Cualesquiera que fueran las propiedades de este mineral, era fuerte. Dado que Rainbow había roto la carcasa exterior, sospechaba que también podría ayudar a romper la parte interior, así que le indiqué que volviera a tocar el pilar. Haciendo lo que le pedí, apoyó una pezuña sobre él y, desde dentro, el fragmento de orbe empezó a zumbar de nuevo. El sonido se hizo cada vez más fuerte, hasta que empezaron a formarse grietas en su recinto. Sigue intentándolo, está funcionando, llamé. Empujando más fuerte, Dacia sacó una frecuencia grave del orbe que era casi dolorosa para nuestros oídos. Las grietas se hicieron más grandes, hasta que por fin todo el monolito se hizo añicos en miles de diminutos pedazos. Sin embargo, el fragmento, para nuestra sorpresa, permaneció flotando en el aire, llamando ominosamente a uno de nosotros para que lo tomara. El honor es todo tuyo, tío, dijo Dacia. Pasando junto a ella, me puse ante el fragmento de orbe para admirarlo. El cristal contenía muchos tonos azulados, que oscilaban y giraban entre el índigo más oscuro, el cian más brillante y todo lo que había entre medias. Apenas parecía real, pues el fragmento místico deformaba la luz que lo tocaba, como si no supiera decidir de qué color quería ser. Tras un momento mirando la reliquia rota, extendí la mano y la agarré, y fue entonces cuando un destello brillante envolvió mi visión. Perdí todo sentido de la fisicalidad, como si mi propio espíritu hubiera sido arrebatado. La sensación se desvaneció y, a medida que mi visión se aclaró, me encontré de pie en un pueblo, uno antiguo además. Los edificios eran de origen medieval, con muros de madera y tejados de paja. El sol brillaba intensamente, con el mundo a mi alrededor prácticamente cantando con calidez y armonía. Había numerosos habitantes del pueblo dispersos, todos ocupados con sus asuntos. La vida aquí era perfectamente normal, o al menos, lo habría sido, si la gente a mi alrededor no fuera por ponis de color tecnicolor. Habría sido normal, si no estuviera de pie en medio de Ponyville,